La titular del Consejo Deliberante de Bahía Blanca, Gisela Caputo. Gisela, gracias por venir, buen día. Por favor, buen día, ¿cómo están? Perdona la tardanza, llegué un poco tarde. No, está perfecto, no hay drama. Mientras tanto tenemos que hacer hablar a Giovanni, así que no hay drama. Bueno, primero, hace rato que no converso personalmente contigo en micrófono. ¿Cómo llevas estos primeros años como titular de Consejo, estos primeros meses, como titular de Consejo Deliberante? Viste que se sienten como años, a mí me pasa lo mismo. A veces cuando me pongo a pensar, digo diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Nada fácil. Voy a empezar mayo, 5 meses nada más, pero estamos haciendo un montón de cosas. Estoy muy contenta. Mira, por la impronta que le estamos dando, esto de las sesiones territoriales, de sumar una sesión más, primero que nada, porque nosotros teníamos 2 sesiones acá en Sarmiento cada 15 días y sumamos una tercera sesión, en los barrios, y que no es solo sacar el consejo de los barrios, estar cerca de los vecinos, tratar proyectos que tengan que ver con esos sectores, sino también acercar las discusiones a ellos, porque no es mucha la gente que por ahí pasa por ahí por Sarmiento y Chiclana y entra y le gusta o tiene ese tiempo. En cambio, ya cuando lo llevas al barrio generas otro movimiento, porque aparte es trabajado 30 días antes, que no es solo esa sesión, sino lo que trabajamos durante 30 días antes. ¿Y vos ese reflejo lo ves en la gente? Mira, sí, en 2 cosas lo veo. En el feedback que hay con las instituciones, que agradecen muchísimo este trabajo. En la primera sesión de Bellavista, de hecho, sacamos, por ejemplo, un proyecto de ordenanza muy significativo para el sector, que es para generar un programa con el Jardín Botánico. ¿Vieron los jardines botánicos, no sé, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Rosario, Córdoba? Son jardines que el Estado pone en valor, que hay un trabajo en conjunto de las comisiones de los jardines con el Estado. Acá en Bahía Blanca funcionaba, a función de las ganas, a expectativa de las ganas de las gestiones, pero no había ninguna política pública, ninguna ordenanza que estimulara eso. Bueno, a solicitud de ellos, por ejemplo, se trabajó en ese proyecto de ordenanza y se aprobó en la sesión pasada. Empezó en la de Bellavista y se terminó de aprobar ahora en la que tuvimos hace una semana. Entonces digo, me parece que eso es lo interesante, eso es lo que genera que vos vas al territorio, que vos vas y estás ahí, porque las personas te pueden mandar un mensajito de WhatsApp, te pueden mandar un video, una foto de la pérdida de agua. Sí, pero no todos los temas son esos. Yo te quiero ver a vos ahí, digo, es lo que debe sentir el ciudadano. Exactamente. Cierta cercanía también. Exactamente. Y no es, como te decía, no es solo la sesión en sí misma, sino el trabajo que hacemos 30 días antes, esto de proponer que los concejales sigan en contacto con las instituciones. Y el segundo, por la segunda razón por la que veo que esto tiene impacto, es porque cada vez nos escriben y acercan notas al Consejo Deliberante o a diferentes concejales, cada vez más vecinos que quieren las sesiones ahora en sus sectores. Te puedo mencionar Cerri, el noroeste tenemos a Maldonado, a Vista Alegre, San Roque, Millán, Puebel Nacional, cada vez más. Entonces, eso significa que si lo están pidiendo los mismos vecinos, ¿qué significa? Sí, que lo quieren. Históricamente se habló de que el Consejo Deliberante es la caja de resonancia de la población, pero muchas veces para mí estuvo absolutamente alejado de esa realidad por distintas circunstancias. Y además el Consejo Deliberante, un ámbito legislativo, no tiene las herramientas necesarias mayoritariamente comparada a una solución en lo inmediato. Porque el tipo te pide, como dijiste vos, una pérdida de agua y bueno, podés hacer una gestión, levantar un teléfono, acercarme, pero no depende de vos. Tal cual. ¿Lo entienden? Sí, bueno, es que es parte de nuestro trabajo ese también, ¿no? Que se entienda cuál es nuestro trabajo, para qué estamos. Estamos para escuchar muchas de las demandas de los vecinos, para acercar esas demandas a través de proyectos al Ejecutivo Municipal, pero también, y el desafío más grande acá, Ariel, que empezamos a tener, es poder empezar a pensar la ciudad en el largo plazo, a planificarla. Esa también es parte de nuestra función, de nuestro trabajo. Y difícilmente podemos planificar lo que no conocemos. Entonces, tiene que ver con eso también. Por ejemplo, en la sesión pasada surgió mucho la discusión del Parque Independencia. Y la verdad que lo del parque empezó la gestión pasada. Esta arrancó, lo dejó cortado un tiempo, cambió el proyecto y ahora se va a hacer otra cosa. El punto no es si la gestión pasada lo hizo bien, mal, porque lo dejó esta como lo sigue y tal. El tema es que eso no deje de estar en agenda, porque para los vecinos de ese sector, incluso para los vecinos de la ciudad, es importante que el parque sea un parque lindo, sea un parque atractivo, cuidado, con planificación. Y la sesión pasada se pudo discutir eso. Discutieron los concejales del oficialismo con los concejales de la oposición respecto a qué se va
va a hacer con el parque. Me parece que ahí también está el interés, que los concejales volvamos a discutir de las cosas que le importan a los vecinos, no de la política Y nacional. Gisela Caputo, ¿cómo cala eso en el sentido de decir hasta dónde voy con lo político, partidario, personal, ideológico en función de un gobierno municipal que no tiene tus mismos colores políticos? En la medida que yo siempre lo dije y lo voy a seguir insistiendo, en todas las cosas que los proyectos vengan de donde vengan de un oficialismo, vengan del peronismo, de la izquierda, de donde vengan, pero que le van a mejorar la vida de los bahienses y así se entiende y así va a ser, yo los voy a acompañar. Coincido. En lo que Lo dije desde siempre, de mi militancia activa de los 80. Bueno, ahora, en lo que encontremos que no es para los vecinos, que es para un grupo de la política, que es para un grupo de amigos empresarios, que bueno, ahí no vamos yo no voy a acompañar, mi espacio político que es el PRO no va a acompañar, el resto sí. Lo que sí, tenemos que terminar de ajustar algunas cosas con particularmente con este oficialismo, es que muchas veces nos pasa, en este caso, por ejemplo, me pasó a mí, que hay iniciativas que se dan en el Consejo Deliberante que después quedan dormidas en el Ejecutivo Municipal, que no vuelven al Consejo para poder ser tratadas, discutidas, debatidas, y después aparecen como iniciativa del municipio. Sí, se siente como una cuestión de celos. Sí, hay un poco de tensión. De hecho, por ejemplo, ayer se larga lo de los residuos y las denuncias. En octubre del año pasado yo presenté un proyecto de ordenanza para que justamente se hiciera todo lo que ahora están proponiendo hacer. La única diferencia era el canal de WhatsApp. Yo puse que sea una denuncia a través de la aplicación. Después el resto es lo mismo. Modificación tienen que hacerla. Está bien, pero el tema es que se tiene que generar una ordenanza. Digo, tienen que volver para que haya no hay una ordenanza eso. Ellos se están basando en la ordenanza actual. En la ordenanza actual, la que justamente nosotros dijimos modificar porque habla de amonestaciones en primer término y segundo, multas. Entonces, ahí eso hay que ajustarlo un poco, que entiendo que a veces está esta tensión de protagonismo, quizás. Y bueno, calculo que es donde empieza a jugar el ego de las personas, pero si tenemos la altura para esas cosas, saberlas trabajar, limar y además, creo que vamos a poder seguir trabajando para todos, para mejorar esta ciudad, con las diferencias que tenemos, pero tenemos diferencias, yo tengo muchas diferencias. Pero es lógico, y más allá de acercar este Consejo Deliberante a la gente en función de la territorialidad y la presencia pública en esos ámbitos, ¿qué te planteas como objetivos en este periodo que te toca ser presidente? El segundo objetivo es abrir el Consejo Deliberante a espacios de discusión, que sean discusiones, como decía hoy, que les sirvan a los vecinos en términos de planificación. Para mí hay, en principio, y ahora te puedo mencionar dos temas que son, bueno, en realidad son tres, pero dos que son muy importantes que el Consejo discuta. El primero de ellos tiene que ver con el sistema de movilidad urbana. La ciudad no puede seguir teniendo, ni el municipio en el Consejo Deliberante, solicitudes de aumento cada 3 meses, 2 veces al año, depende de la situación crítica en términos económicos. ¿Lo ponemos en tope o no lo ponemos en Claro. tope? Sí. No podemos seguir discutiendo solo eso. Hay que discutir, hay que discutir un sistema de movilidad, pero para eso necesitamos que haya estudios, primero necesitamos que haya datos, tenemos que saber qué datos necesitamos. Segundo, necesitamos profesionales que esos datos, porque esos datos los políticos no los vamos a analizar. Para eso hay un montón de investigadores y de profesionales de la ciudad, CONICET, Universidad Nacional del Sur, UTN y demás, que estudian estos temas. Hay una agencia, por ejemplo, que yo soy autocrítica de mi ignorancia. Hay una institución que tiene muchos de estos profesionales, que yo los conocí hace algunas semanas, que están trabajando en movilidad urbana en el CONICET. Y nunca se los convocó, o si algunos de ellos me han dicho sí, alguna vez que otros nos han convocado, pero después los convenios quedan en nada, no nos dan la información, sin la información no podemos avanzar. Sin embargo, aún así se la han rebuscado y tienen una cantidad de informes impresionantes de diagnóstico de lo que pasa en la ciudad en términos de movilidad, no solo de transporte público, en términos de movilidad en general. Entonces digo, bueno, vengan al Consejo Deliberante, armemos una jornada de discusión, presenten sus trabajos, invito a los concejales, invitamos a instituciones, no solamente discusión política entre políticos y profesionales. Invitemos a la Cámara de Comercio, porque a los comerciantes les afectan los términos de movilidad, invitemos a la corporación, invitemos y hagamos una discusión pública, escuchemos a los que estudiaron esto y empecemos una discusión pública respecto a este tema. Hace un ratito, hablabas de diferencias. ¿Qué similitudes tenés con sus fieles?
Yo creo que la similitud que puedo llegar a tener es el interés en que esta ciudad salga adelante. Yo cuando él lo plantea le creo. Yo no creo que él no quiera que esta ciudad, no creo que nadie que esté en Alsina, ni este intendente ni otros intendentes se hayan sentado ahí con la responsabilidad que conlleva, habiendo atravesado el estrés y habiendo atravesado además dos situaciones sumamente traumáticas para la ciudad, mucho más traumáticas para la persona que está a cargo de toda la ciudad. Yo le creo cuando él dice que él quiere una mejor Bahía, le creo en su voluntad de convocar a todos y a todas. Lo que creo es que después, esa puede ser tu voluntad, y después vos tenés un equipo que tiene que llevar adelante eso. Y creo que las tensiones empiezan en los equipos más que en la cabeza, ¿no? Sí, pero te tenés que dejar ayudar. También. Y muchas veces, se lo he dicho personalmente a él, lo digo públicamente, digo, te tenés que dejar ayudar, porque si vos crees, cuando alguien va y te dice, mira, me parece que eso pintado color violeta no está bien, y te dice, no, yo pintado color violeta está bárbaro, y vos decís, che, mirá, la gente está sufriendo, porque esto está pintado color violeta, y si seguís insistiendo, entonces, viste, te tenés que dejar ayudar también, es fundamental. Porque por más que vos en el discursito me diga que quiero que todos estén presentes, quiero ayudarme, dejarme ayudar con todo, y después cuando alguien te dice algo, te pone a la defensiva en vez de entenderlo, claro. Es difícil colaborar. Uno que trabaja en política y sigo trabajando desde hace tantos años, se da cuenta de cuando hay una buena voluntad o no en esa circunstancia. Digo, si yo estoy asesorando, como pasó el otro día con un tema en otra provincia, estaba trabajando en algo y vos de golpe te encontrás con que decís, no, bueno, pero eso, ¿y por qué no eso? Es decir, a ver, explícamelo. Claro. Si no, porque yo creo que, bueno, entonces pará, vamos a pensar, si vos te querés dejar ayudar, vamos a trabajar sobre un tema determinado, si no, no laburé. A mí me parece que eso incluso, no sé si lo que voy a decir no es un poco polémico, pero es hasta como una cuestión de construcción de ciertos dirigentes de la política generacional. Que creo que vos quizás, como recién me contás, no la tenés, porque no tiene que ver con la edad, ¿sí? Cuando digo generacional no tiene que ver con la edad, sino cómo te construiste políticamente. En mi experiencia, que arranqué en el radicalismo... Claro, la militancia, sí, vos. Claro, pero la militancia y la militancia y la visión que vos tenés respecto a algunos temas, porque dejarte ayudar, ¿qué significa también, no? Y que recién dijiste una frase que fue la que me despierta este pensamiento, la voluntad. Si vos tenés la voluntad de escucha, la voluntad de dejarte ayudar, tiene que surgir también de un principio de empatía y un principio de humildad. Pero es lo primero que tenés que tener. Exacto. Y creo que muchos, y les ha pasado, vos si te digo esto, se te van a caer 50.000 nombres en la cabeza, de dirigentes políticos que han llegado a espacios de poder y les pasa lo que les pasa a la mayoría cuando tienen contacto con una mínima cuota de poder. Por eso, para mí, por ejemplo, mi punto... No es corrupción, sino más que nada es, Cavirón decía, si querés saber cómo es Carlitos, dale un puestito. Claro, bueno. Entonces, eso que yo pongo de manifiesto en esto es decir, ahí te das cuenta con los bueyes que hará. Claro. Claro, lo que quiero decir, digo, es claro que muchas veces mucha gente pone peros o palos, ¿por qué? Porque tiene miedo que el otro lo supere. Yo cuando estoy frente al aula digo, ojalá, yo lo que aspiro como docente es que ustedes superen al docente. Siempre, porque eso es lo que me va a valorar a mí como docente. No que el alumno no supera al docente. Si el alumno no supera al docente, es un error del docente también. Tal cual. Digo, el alumno tiene que tratar de superar al docente, porque así vamos a seguir formando. Sí, siempre y cuando, ese docente también incentive a que eso ocurra. Por supuesto, para eso. Claro. Porque cuando no te dejas ayudar... Bueno, por eso. Claro. Te quería hacer una pregunta. El año pasado, posterior a las elecciones, te destruyeron en las redes. Hubo un periodo, te acordarás, se la agarraron con vos, nefasto. Yo recuerdo un par de influencers vinculados a la Libertad Avanza, acá en Bahía, en la región. Vamos a ponernos en contexto. Elecciones. Vos habías dicho, pertenezco a una lista, pero no voy a traicionar la línea que yo sigo localmente. ¿Cómo manejás en lo personal, ¿no? El tema de las redes sociales, sabiendo que más allá que, me voy a hacer el pendejo, el hate, ¿no? Que se maneja hoy, el odio y la bronca, que por ahí a veces te lo tomen personal. ¿Cómo haces para que no te afecte eso?
Bueno, primero que nada, tiene mucho que ver varias cosas. La primera que estoy en este ambiente desde los 19 años, por ende ya generé una formación incluso para entender, después de muchísimos años, que atravesé muchas situaciones difíciles. Vos pensás que con 24 años fui la presidenta mujer más joven de la provincia de Buenos Aires, del Comité Radical, donde acá tenía figuras como Tucho Ursino, como Juan Carlos Cavirón, perfiles altos, muy fuertes, que si bien el radicalismo no estaba atravesando su mejor momento político, pero ellos no dejaban de ser figuras fuertes políticamente, y lo enfrenté con 24, 25 años, o sea, siendo muy joven, o sea, y he pasado muchas situaciones que no vienen al caso, bueno, pero difíciles en términos políticos, pero nunca me lo tomé personal, o sea, aprendí a no tomármelo personal. Yo no, cada vez que me dicen algo en redes, o hasta incluso cuando hay diferencias de política o en la calle o lo que sea, no lo tomo personal. Eso uno. Segundo, que estoy segura de que quizás tiene que ver con esto que hablábamos antes. Estoy segura de qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Por eso para mí la vinculación con el territorio y con los vecinos es tan importante, porque es lo que a mí siempre me lleva el cable a la tierra, ¿entendés? Y vos sabés muy bien, igual que si salgamos de las redes, un vecino quiere manifestarte algo, lo tenés que escuchar. Totalmente. Más allá de que por ahí él venga con críticas. Totalmente. Y cuando algunos se obsesionan, porque después el tercer punto a eso, yo para la crítica soy sumamente abierta, no me molesta, si es en términos en respeto mejor, pero y cuando algunos se obsesiona, que quizás fue lo que ha pasado en algún momento, como con algunos, no sé si influencer, me parece que es un título que les queda muy grande, pero algunos tuiteros, si querés podemos decir, que se han obsesionado conmigo, sí, creo que se han obsesionado hasta en términos personales. Con inteligencia artificial. Sí. Creo que, o sea, yo de hecho hoy a la mañana me levanté pensando un poco en eso y digo, qué triste que tiene que ser tu vida. Yo no me imagino, a mí no me da el tiempo para hacer 50.000 cosas por día. Y no me entra en la cabeza cómo puedes dedicarle tanto tiempo de tu vida solo a criticar a otra persona. O sea, qué pobre es tu vida, pero sinceramente le digo, no lo digo desde un lugar como utópico, como haciéndome la superada. ¿Cómo haces para dedicarle 2-3 horas de tu día, algunos más, a criticar al otro? Vivís como en un estado de energía negativa constante, mirando pero lo que hace el otro. Hay mucho, pero digo, son problemas hasta creo que de salud mental importantes. Pero porque tenemos que saber que vamos a convivir con eso durante muchos años. Sí. Hay que saberlo eso. Sí. Es decir, un día me dijo Juan Carlos Bonacorsi, el día que yo le dije a mi viejo me iba a dedicar a la política, dijo, bienvenido, le tiraste el apellido nuestro a los chanchos. ¿Por qué? Porque hagas lo que hagas, siempre vas a encontrar esa situación de que te van a empezar a vulnerar. Y hoy con las redes sociales, detrás del anonimato, es muchísimo más fácil esta circunstancia. En el ámbito político interno, ¿cómo estamos hablando con Gisela Caputo, presidenta del Consejo Deliberante de Bahía Blanca? ¿Cómo vislumbrás el futuro? Bueno, mirá, nosotros en el PRO tuvimos, creo que fue en el mes de abril, un encuentro en la ciudad de Buenos Aires de todo el PRO de la provincia, donde también estuvo Mauricio Macri, y hace unas semanas también tuvo una reunión del Consejo Directivo y la Asamblea del PRO, donde de hecho me eligieron como secretaria de la Asamblea Provincial del PRO, un cargo partidario bastante importante. Hay un posicionamiento muy firme del partido a seguir apoyando esta gestión en las cosas que se comparten, en las cosas que se consideran que están bien, y en las que no, decirlo, expresarlo y no acompañarlas, entendiendo que el inicio de esta alianza del PRO con la Libertad Avanza, de este acompañamiento, fue necesario y puede seguir siendo necesario en la provincia de Buenos Aires, pero con una identidad del PRO, que fue, quizás en la elección pasada, creo que el aprendizaje que quedó, creo que fue ese, ¿no? Como que no se fue del todo claro cuál era la postura del PRO y el ingreso del PRO en esa alianza, ¿no? Como que se dibujó un poco, por eso después también pasaron las cosas que pasaron. A mí no quedó claro. Claro, no quedó claro. Entonces, creo que esta vez, y aprendiendo de eso, que pasó hace 1 año y medio, no hace tanto, 1 año, para de cara a lo que viene, el PRO tiene claro que tiene que tener una presencia muchísimo más clara y más identificada con lo que también nos define como espacio político, ¿no? Nosotros, y yo me siento muy identificada por el PRO por eso, porque se piensa en la gestión, en la eficiencia, en la cercanía, en la escucha, en el estar y en el respeto a las instituciones.
que hoy me parece que es la gran diferencia que por ahí podemos tener con el espacio de la Libertad Avanza, ¿no? Ese ninguneo a lo institucional que a veces viene de la Libertad Avanza, de sus máximos dirigentes. El PRO no lo comparte, lo dice, lo expresan todos sus dirigentes nacionales, provinciales. Ha sido crítico con lo de Adorni, por ejemplo. Exactamente. En ese sentido fue claro, ¿no? Que supongo que también coincide por supuesto. En ese esquema. ¿Y cómo sentís como persona que surge del radicalismo las agresiones que por ahí el presidente ha expresado contra la figura de Raúl Alfonsín? No, por eso, no comparto las agresiones en sí, si digo, no las comparto para cuando se las hacen entre militantes, mucho menos de una investidura presidencial como la actual a una persona que fue referente en la Argentina en términos democráticos. Digo, estamos en este sistema gracias a él y a su valentía en ese momento, porque a veces se habla mucho de valentía, pero él, cuando las fuerzas... No lo podés decir vos, pero yo digo, puso lo que había que poner arriba de la mesa cuando nadie lo ponía, digamos, claro. Cuando los milicos, vamos a decirlo así, ¿no? Estaban fuertes. Sí, ahí él los enfrentó leones sueltos con colmillo afilado. Claro, ¿viste? Y él los enfrentó en ese momento, no esperó 30, 40 años más para decir no, nunca más, y que está perfecto, digo, pero él lo hizo en ese momento. Entonces es una persona que todos los espacios políticos de la Argentina... Y hoy Milei puede decir lo que dice gracias a que hubo un Alfonsín que hizo lo que hizo. Por supuesto. Que habrá tenido errores, seguro, como todos, como los tiene él también, porque Milei va a terminar su gestión y está teniendo errores y se van a ver cuando termina la gestión, como pasa en toda la gestión cuando termina, se empiezan a ver más errores que aciertos. Así que sí, pero bueno, no... Me parece que esos tonos, y lo peor que puede pasar también es que muchos otros dirigentes de esos espacios se piensen que como Milei hace ellos también están habilitados a hacer así, ¿no? A adoptar esas posturas que no suman, no construyen, que son tribuneras. Uh-huh. Y llevándolo a Bahía Blanca, que es una ciudad, hoy tuve un ratito de hacer una reunión y le decía a esa persona, le digo, mira, Bahía Blanca, él estuvo viviendo en Italia 5 años y volvió. Y le digo, ¿cómo la viste a la ciudad? La ciudad está atravesada por una crisis no solo de salud mental, sino también de desesperanza, de frustración. Los bahienses están enojados, están irascibles. Entonces, desde la política tenemos que ser más responsables que nunca. Desde desde los medios, porque también hay que hablar de los medios. Pero por supuesto, yo siempre digo, ojo, sí. Nosotros somos... responsable y cómplice en muchísimas actividades positivas y negativas, y tenemos que hacer nuestra mea culpa, siempre lo decimos. Sí, y yo estoy teniendo discusiones de ese tipo también, porque yo digo, está bien, discutamos la política, pero también discutamos los medios. Pero por supuesto. Porque hay periodistas que se sientan delante de un micrófono, algunos con medios, digamos, de streaming. Impunidad por ahí. Sí, está claro. Y dicen, bueno, no, el Consejo Deliberante no sirve para nada, los concejales son todos unos vagos, ahí no pasa nada. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho haces eso cuando no, si se planteara del otro sentido, nadie está diciendo todos los periodistas son unos inútiles, son unos ensobrados? Las generalizaciones son siempre negativas. Porque son los mismos periodistas que después cuando Milei dice son todos los periodistas unos ensobrados, se ponen como locos. Pero entonces, y eso coincido, también. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Bueno, y eso me parece que es parte también de lo que tenemos que empezar a discutir como institucionalmente en la ciudad. No solo discutir la política, sino discutir todas las instituciones. Porque después también podemos discutir las instituciones importantes de la ciudad, la Bolsa de Comercio, la Corporación, la Unión Industrial, las universidades, que para adentro son instituciones muy prestigiosas, que han tenido cambios, transformaciones a lo largo de los años, pero que hay que empezar también a discutir su ayornamiento y su aporte a la ciudad. Bueno, ¿cuál va a ser? Yo soy uno de los tipos que a mí más me pegan, y me pegan en redes, me pegan en todos lados, porque yo defiendo que el intendente tiene que ganar muy bien, porque yo quiero que el intendente gane muy bien, porque si un intendente que administra lo que administra en cantidad de dinero, 1.000 millones de pesos, en cualquier empresa privada ganaría 10 veces más de lo que gana como intendente. Entonces yo quiero un tipo que labure bien. Si yo necesito funcionarios aprobo que estén en el lugar, los funcionarios deben ganar bien. No es esto de, ¿por qué no van a laburar y ganan como un tal profesión? Entonces, de esa manera, no, yo quiero los mejores. Ahora, si no me rinden, lo sacamos. puedo sacar. Exactamente. Pero no y equilibrar para abajo. Exactamente. Si en una función vos tenés una empresa y querés que la empresa crezca, ¿vos a quién vas a contratar? Al mejor, o por lo menos le vas a pagar bien y vas a ofrecerle bien porque querés que la empresa crezca. Bueno, yo quiero que la ciudad crezca.
Y no quiero que el tipo deje su función, porque después, dentro de 4 años, después que no se agarra la teta a la vaca del Estado, pero dentro de 4 años vuelve a su función y tiene que regresar a su función. Págale bien para que vos estés ahí. Estas son mis discusiones que yo, por tener paso por la política, las defiendo a muerte en función de lo que tiene que ver con la gestión. Y hay que discutir estas cosas. Y dentro del ámbito político también hay que discutir el rol periodístico. Por supuesto que hay que discutirlo. Y por ahí estamos equivocados y saber decir, mira, estamos equivocados. Y si nos va mal, nos va mal. En el marco del respeto tenemos que aceptar estas cosas. Totalmente. Y no plantear que con algunos periodistas lo he discutido, o sea, algunos días, la hegemonía del medio, ¿no? La posibilidad que te da tener un micrófono en un horario y demás, de marcar ciertas posturas pero que está perfecta porque la libertad de expresión es una característica que también nos ha aportado la democracia, que hay que puede estar equivocado en su apreciación, pero es una apreciación. Exacto. En el marco del respeto y que no haya dolo sobre eso. Exacto. Pero lo que sí no se puede dar, lo que creo yo que está mal es no darle la oportunidad al otro que marque su postura también, porque si no vos haces abusos. Bueno, pero está pasando. Bueno, yo en la función. Está pasando. Pero yo que digo. A ver, no me estoy refiriendo acá ni a este medio, pero digo, está pasando en la ciudad. Está pasando en la ciudad. Pero quiero decirte, yo cuando estaba en la función pública, ¿qué decía? Muchachos, digan lo que quieran, pero lo que sí te pido, que si vos vas a poner esto en el diario, dame al lado que yo diga lo que tengo que decir. Nada más, yo no te digo lo que vos tenés que poner, pero dame el centimetraje que yo quiero contestar ese tema. Ariel, exactamente, eso fue lo que yo dije hace unos días. Si vos marcás la postura que vos quieras, para vos somos todos unos inútiles, el Consejo Liberante no sirve nada, decí lo que quieras, yo no me estoy metiendo con tu editorial, con tu contenido y con tu pensamiento. Me da tristeza, y sí, la verdad no está bueno que pienses eso, pero dame la oportunidad, que y más hoy como presidente del Consejo Liberante, que te puede contar cuáles son las intenciones y qué estábamos trabajando, porque de verdad que los 24 concejales no son todos iguales, no faltan todos, van a las sesiones, trabajan un montón. No somos todos iguales. Entonces dame esa oportunidad a mí, al resto de los concejales, que lo podamos contar, porque lo que vos estás haciendo es afectando la democracia de esta ciudad. Totalmente. Y es afectar la institucionalidad de esta ciudad. Y lo hacen con tanta liviandad, que mira, te lo cuento y aparte se me viene el nombre de la persona y me enojo. ¿No vas a terminar diciendo? No, porque sería falta de códigos míos. Pero si escuchan la nota se va a dar cuenta, pues son 2 o 3, son poquitos, por suerte son poquitos. ¿Estás dando manija? Pero, digo, pero si no, es que lo hacen de una posición muy liviana, poco comprometida. Sí, ¿entendés? Pero además otra cosa, muchas veces, Gise, yo sí hago una crítica, la crítica a Gisela Caputo, presidente del Consejo Deliberante de Bahía Blanca, no a Gisela Caputo personal. Claro. ¿Está bien? Es cierto que vos el sallo no te lo sacás de encima como presidente del Consejo, porque yo digo, cualquier acción que vos hagas, decir, no, pero yo lo hice como Gisela Caputo. No. Ocupás un cargo. Es como, como decía mi madre, ¿no? Ella siempre pone un ejemplo que es tremendo. Dice, vos cuando sos maestra y salís de tu casa con el guardapolvo, sos maestra desde que te subís al colectivo, llegás a la escuela, te bajás de la escuela, volvés a salir de la escuela, siempre sos maestra. Y cuando te sacás el guardapolvo y te cruzan en la calle, seguís siendo maestra. Totalmente. Porque es la seño tal. Entonces vos tenés que tener una cordura en función a tu accionar. Yo siempre le decía, hola señor, te dicen, pues digamos, ¿me entendés? Digamos, y no estás con el guardapolvo. Exactamente. Y entonces, yo lo que digo es cuando se meten con lo personal. ¿Viste? En eso soy muy, me pongo mal, sea quien sea. No es, uno ocupa la función y vos lo tenés que criticar de la función, de lo que hace de la función, porque tienen un respaldo a partir de la función. Bueno, muchachos, sepan que lo que dicen no lo hacen en forma individual, ¿no? Y también para las que critican, muchachos, critiquen la función, no critiquen a la persona fuera de la función. Me parece fundamental. Gise, lo último, y te liberamos porque te hemos tomado más tiempo del que acordamos, pero digo, ¿crees que este es un año bisagra para el futuro de Bahía Blanca? Como todos los años se dice más o menos lo mismo, porque no es un año electoral o lo va a ser el año que viene, y el año que viene las elecciones definirán este tema. Pues te escuché por ahí que dijiste, me gustaría o no me disgustaría o aceptaría, o corregime en el término porque no sé la palabra exacta que utilizaste, ser un potencial candidato a intendente.
Lo que creo es que, no, a ver, desde el lugar que tengo hoy, con las responsabilidades que tengo, tanto yo como después cada concejal, como cualquier persona que esté involucrada en realmente aportarle un cambio a la ciudad, lo tiene que hacer pensando en el presente, no en el futuro de qué puedo llegar a hacer y por lo que pueda llegar a hacer hago hoy algo. Sino en ese futuro, solo pensar el futuro de la ciudad. Y ahí es donde hoy estoy comprometida. Ahora, si vos me decís, te gustaría ser candidata, si te lo proponen, es algo que te planteás, estás trabajando para eso. Sí, lo que estoy trabajando es para capacitarme, porque esta ciudad no la puede administrar una persona que no esté a la altura de poder aportar las soluciones a los problemas importantísimos, desde el más grave hasta el más chico que tenemos, que nos atraviesa. Entonces sí tiene que ser una persona que esté formada. Y yo me estoy formando, me estoy preparando, estoy estudiando, estoy leyendo, estoy pensando, estoy escribiendo, estoy convocando, estoy armando equipos, sí. No sé si va a ser para el año que viene, no sé si será para dentro de otros 4, porque hago política a los 19 años y tengo ese compromiso político con la ciudad. No tengo ese compromiso político con Gisela Caputo, con las ganas de ella, de ser algo, sino con la ciudad, con aportarle un granito de arena, y cuando ya tengas, no sé, 60, 70 años y diga, bueno, ya está, terminé. Yo dejé algo en la ciudad, dejé una transformación. Si vos me preguntás, Gise, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño es poder dejar una transformación en la ciudad. Creo que el último intendente que dejó una transformación, que vos podés decir, hizo algo de lo que hoy seguimos disfrutando y hablando, fue Jaime con el Paseo de las Esculturas. Después, no sé ustedes qué piensan, yo creo que no hubo otro intendente que haya dejado una transformación de algo como un espacio público. Si querés, Cristian hizo la terminal, puede ser, depende cómo lo veas. Entonces, creo que los que nos apasiona la política tenemos que pensar en eso. ¿Qué queremos dejar a la ciudad? Yo quiero dejar una propuesta, un mejor transporte público, de que la gente no siga sufriendo porque el colectivo está cada vez más caro, porque las líneas de colectivo no le pasan. Bueno, por ahí, por ejemplo, me pongo a pensar algo, decís, creo que todos dejaron algo. En el caso de Bevilacqua, los 2 primeros años, logró hacer las 2 APEM y que funcione un sistema de recolección de basura y un sistema de transporte público óptimo con poco gasto del Estado en ese momento. En ese momento. Después se desvirtuó. Pero fue muy importante los primeros 2 años de Bevilacqua cuando ordenó algo que venía desmadrado, 2011, 2013. Uh-huh. Después pasaron otras circunstancias que llevaron a otra función, pero los 2 primeros años de Bevilacqua para mí fueron importantes. Los 2 primeros años de Breitenstein, como bien decís vos, la terminal es un caso, pero el aporte sobre el espacios públicos fue importante, acomodar algunas cosas. Hoy yo, por ejemplo, veo una cosa que me parece indispensable. El otro día estuve con un empresario que vino a invertir acá, invirtió mucho dinero, y me dijo, en todos los lugares del mundo donde yo trabajo, los alcaldes se ponen al frente, alcaldes dijo, no intendentes, se ponen al frente y nos dicen, señores, ¿en qué puedo ayudarles? Acá no solo no vinieron ni me dijeron nada, sino que además me ponen palo en la rueda cada vez que quiero poner la cosa. Bueno, no puede funcionar así. No puede funcionar, totalmente. No, bajo ningún punto de vista puede funcionar ahí así. Hay que cambiar. Hay que cambiar mucho en la ciudad. Es que me parece que es una ciudad que se construyó en estos 40 años, si querés, pensando, ¿no? Desde Cabirón hasta acá, que tuvo cosas buenas, aciertos, cosas que fueron muy malas, pero que no podemos seguir pensando con la misma lógica de hace 40 años. Y esto no es hablar de la casta política, ni no. Pero vos decías, vos dijiste, es otra ciudad, ya está. Linares proyectó con Cabirón en su momento y después lo termina confirmando Linares en su gestión, la proyección de hacer el trabajo hacia el norte, abrir Cabrera, claro. Fue una proyección enorme que se hizo en su momento, que fue muy criticada. Haber comprado, a pesar de todo, haber comprado lo que fue el parque, la Quinta González Martínez, hoy Parque de la Ciudad, haber comprado lo que hoy es el Museo en Calle Saavedra al 900, fueron enfrentamientos fuertes desde el punto de vista político, que se llevaron adelante y fueron decisiones firmes que contribuyeron a lo que hoy es la ciudad del futuro. ¿Por qué hacer Castelli y asfaltar Castelli en detrimento de otros lugares? Lo que posibilitó un ingreso diferente, hacer toda la circunvalación. Son decisiones políticas. Exacto. Que por ahí se nos pasan por encima o no nos quedan en el registro, pero que hoy las tomamos como naturales. Exacto, pero claro. Fueron determinantes. Claro, ¿entendés? exactamente. Entonces digo, bueno,
esto es lo que hay que hacer. Bueno, proyectemos la ciudad, esté quien esté, sigamos con estos puntos, 5, 6, 10 puntos. Viene Gisela, viene Martín, viene Ariel, el que venga, que se continúe. Exacto, que son las famosas políticas de Estado. Digo, que en otros lugares se ocurren y que no está mal que ocurra, al contrario. Es una pena que tenemos en algunos casos, mencionabas política de Estado, cuando en vez de existirla, existen carreras políticas. Claro. Entonces, yo asumo y borro con el codo lo que escribió el anterior. No me importa si sirve o no, lo tengo que borrar. Y tiene que aparecer la chapita que diga otra cosa. Exactamente, bueno, sí. No, y también parece que a eso que vos decís también de las carreras políticas, incluso, viste que a veces dicen, bueno, los políticos quieren vivir siempre de la teta del Estado, ¿no? Ahora, hay muchos de nosotros que arrancamos de pibes porque lo que nos entusiasma es la política en sí misma, ¿no? Como fuente de transformación, como herramienta, que no siempre necesitamos de un cargo político, pero que cuando llegás y lo tenés, lo sabés aprovechar. ¿En qué sentido? No en términos personales, por lo menos, digo, no puedo tampoco generalizar, pero el sentido de ese militante te da la oportunidad de decir, bueno, tengo el espacio, soy concejal, puedo ser funcionario, puedo ser esto o lo otro. Ahora sí, implementemos todas esas ideas que en algún momento discutimos en un partido político. Sí. Ese es el diferencial. Y que eso en todo el mundo funciona así. Eso no está mal. O sea, la carrera política en el sentido del compromiso político con la ciudadanía, con la transformación. El cargo es otra cosa. Porque el día que se te termina el cargo, y esto vos si mirás para atrás te vas a dar cuenta quiénes han terminado gestiones y se han vuelto a su casa y quiénes siguen haciendo política. Porque vos la política la podés seguir haciendo de una sociedad fomentada, de un club, de una institución importante como la de las ciudades. Si vos estás vinculado a la política en su esencia, vas a seguir. Eso es la tranquilidad que yo tengo. Y esa es la tranquilidad que me deja pararme de otro lado. Yo mañana no soy más presidente, no soy más concejal. Volveré a mi ámbito privado, a laburar lo que laburaba antes, pero voy a seguir haciendo política. Para algunos voy a hacer una puta pesadilla siempre, porque siempre voy a seguir vinculada. Chavirón decía eso, el que de apolítico de raza diga que no hace política, miente porque entonces no son políticos de raza, digamos, ¿no? Totalmente. Uno hace política del lugar donde está. Totalmente. Está bárbaro que haga política. Después vos podés hacer política partidaria, ¿no? Y eso, pero que hace política siempre. Exactamente. Eso está claro. Está claro. Yo hace muchos años, casi 30 o más de 30, que me dedico al asesoramiento comunicacional y político, comunicacional, imagen y demás. Me resultaría difícil ser tu asesor en vestuario, porque todos los días tiene es muy difícil. Pero si vos sos asesor, vas a saber que vos sabés que de los hombres no se habla cómo se visten, de las mujeres sí. Pero por supuesto. Y construís imagen, trasladás imagen de poder o no, de liderazgo, pero de conducción o no, funciona como te vestís. Y aunque no lo creas, nosotros los que trabajamos en esto y estudiamos, el saco en la mujer es un representativo de poder. Bueno, el ejemplo con Angela Merkel, creo que marcó tendencia. Giorgia Meloni, vos la mirás a Giorgia Meloni, también tremendo. Son sobrias, pero femeninas, porque tampoco a mí me gusta el aporte femenino, no me gusta tampoco vestirme de hombre, digamos. Entonces, ese aporte femenino en la vestimenta, pero marcando la autoridad, es todo un tema, es un plus más que tenemos que tener. De hecho, en la sesión de Bella Vista, los que no querían hablar del contenido de la sesión, los medios que no querían hablar de eso, de que hablaban de las empanadas que dejamos después y cómo estaba vestida yo. Hable también de lo que eligen comunicar, ¿no? De nuevo. Pero es eso. Aznar, año 95, cuando lo enfrenta por primera vez a Felipe González, él, cuando le empiezan a hacer las imágenes, él salía con el pelo siempre chato. Entonces, lo peinaban y siempre el pelo chato. Entonces, el asesor de imagen le dice, mirá, vamos a hacer lo siguiente, decime qué shampoo usás. Shampoo, no, yo no uso shampoo, uso jabón para lavarme el pelo. Claro. ¿Cómo jabón? Sí, jabón. Entonces, le empezaron a cambiar, le cambiaron el shampoo, le hicieron el pelo adecuado. Lo sentaban a Aznar y Aznar quedaba perdido ahí entre dos, porque se les oían las sombreras del saco. Claro. Entonces empezaron a ponerle alfiler de gancho en el cinto y el saco, y pero igual quedaba abajo porque es muy bajito Aznar. Entonces todos los lugares donde iba Aznar había almohadones donde él se sentaba o sillas mucho más altas, claro, para que quede a la misma altura.
son detalles de imagen, pero la imagen vende mucho más que 1000 palabras. Entonces, en lo que trabajamos en ese aspecto, trabajamos sobre esto. ¿Sabes las veces que me ha tocado retocar cuando no era ni Photoshop había, pero hacíamos las fotos, las imágenes y decía, che, ahí hay algo que no va, no lo estoy mirando a los ojos de la persona cuando me tiene que mirar a los ojos en una imagen. Bueno, estoy desculando algunas cosas, pero digo, ¿qué tienen que ver con eso? Entonces, no, acá hay que sacarle esto, modificarle esto, otro color de pilchado. Ibas probando a Martín, hoy lo hace tan fácil que lo ponés y te lo das. Sí. En esos tiempos era complicada la imagen de cómo lo vendía. Bueno, esta era parte de lo que leí. Por eso digo, la veo siempre impecablemente vestida, pero con una característica que tiene que ver con el saco demostrando imagen de poder frente a esto. Así que bueno, para gracias. los que hacemos comunicación visual lo vemos y lo percibimos como Bien, tal. Bueno, gracias. Sí, gracias bueno, por gracias. venir. No, por muy favor. lindo, muy lindo. Señores, la última molienda en Radio Altos. Radio Altos 97.9. Desde Bahía Blanca, Buenos Aires. Asegura tu auto en la segunda y maneja tranquilo, porque con más de 800.000 autos